Yo provengo de una familia de comerciales, o como siempre lo llamábamos, representantes. Representantes. Mi abuelo fue representante, mi padre también fue representante durante muchos años, primero representante de juguetes y luego de equipación deportiva. Así que sí, yo tuve buenos juguetes y siempre tuve las mejores deportivas en el colegio. Yo realmente admiro a un buen representante, y no sé tú, pero yo no sé cómo lo hacen realmente. Y si eres representante aquí, te admiro por ello, pero no sé si es por pena, no sé si es por compromiso, pero si te descuidas a veces puedes acabar comprando algo que ni realmente quieres ni realmente necesitas, ¿verdad? Y para ser un buen representante, indudablemente hay que tener una cierta capacidad de comunicación, pero sin duda y algo fundamental es que seas creíble, que seas creíble. Y para esto el mejor representante es el que tiene un alto concepto del producto que vende y que además conoce bien este producto y puede contestar todas las preguntas. Y a veces, literalmente, nos venden la moto y ni el comercial se cree que sea un buen producto, aunque tristemente haya aprendido a vender muy bien, pero eso es otra historia. El apóstol Juan aquí no es un comercial, no vende ningún producto. Pero el escritor del Evangelio que estamos estudiando sí que tiene algo importante que ofrecer, de hecho tiene lo mejor que ofrecer. Y como todo buen representante, Juan acude al testimonio de otras personas para que los receptores de su mensaje realmente valoren el producto. Realmente sabemos, Juan no vende ningún producto, sino que lo que Juan, el apóstol, lo que él quiere es que los destinatarios de este evangelio conozcan y crean, no en un producto, sino en una persona, ¿verdad? En Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado que vino a vivir y vino a morir a este mundo por nosotros, pecadores, para que todo el que cree verdaderamente en Él sea salvo y tenga vida eterna. Por tanto, en esta sección de su Evangelio que vamos a estar observando hoy, capítulo 1, 19 al 34, el apóstol Juan acude de nuevo al testimonio de otro representante de Cristo. Hablo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primer profeta en 400 años. Él va a representar fielmente a Cristo. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué podemos aprender nosotros hoy de este increíble ejemplo de Juan el Bautista, que el otro Juan, el apóstol, nos escribe. Así que esta mañana vamos a destacar desde Juan 1, 19 al 34, vamos a destacar dos rasgos fundamentales de un creyente que desea ser un fiel representante de Cristo al mundo. Dos rasgos desde el texto que son fundamentales para todo creyente que quiere ser un fiel representante de Cristo al mundo. Y el primer rasgo lo encontramos en la primera sección, versículos 19 al 28. Este fiel representante tiene un alto concepto de Cristo, tiene un alto concepto de quién es Cristo. Fijaros, dice el versículo 19, leamos: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Bien, el evangelista o el apóstol Juan acaba de terminar su prólogo, capítulo 1, versículos 1 al 18, y este prólogo, esta introducción, revela, y esta introducción apunta al actor principal de su evangelio. ¿Quién es? Respuesta de escuela dominical: Jesús, el Verbo hecho carne, dice, el Dios hombre, Jesús, el único y el que es superior a todo y a todos. Él es el Cristo. Y la escena de hoy nos comienza en el versículo 19 con una delegación, un grupo de judíos que van a hablar con Juan el Bautista.
Y el testimonio que el profeta va a darles no deja ninguna duda, porque Juan el Bautista no está allí para hablar de sí mismo. Yo no he venido a hablar de mi libro, diría en este caso, como la frase reza, ¿verdad? Sino que Juan el Bautista está allí para hablar del Cristo. Esta es su tarea en la vida. Para esto fue llamado por Dios. Juan el Bautista es representante de Cristo. Por eso dice el texto que los judíos enviaron, versículo 19, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y antes de enzarzarnos en contra de los fariseos, hemos de reconocer que tiene todo el sentido del mundo que, fijaros, después de 400 años de silencio por parte de Dios, no hay revelación, no hay ningún profeta, de repente aparece Juan el Bautista y despierta un gran interés en los religiosos de la época, puesto que predica el arrepentimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como Mateo nos cuenta en su Evangelio, ataca a los fariseos y les llama a cosas bonitas como camada de víboras. Así que estos servidores del templo, como eran los sacerdotes y levitas, son enviados desde Jerusalén para ver qué está ocurriendo aquí. ¿Quién es este hombre? Y los envía probablemente el Sanedrín. Y el Sanedrín está en Jerusalén. Es un grupo de 71 hombres que eran la autoridad política, eran la autoridad judicial, el Sanedrín era la autoridad religiosa de Israel, y ellos temían que si la popularidad de Juan el Bautista aumentaba, el problema era que el pueblo podría ponerse en su contra. Entonces, el interés del Sanedrín, de los judíos religiosos, era más político realmente que un interés religioso. Y esta delegación, entonces, pregunta a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? El apóstol Juan, entonces, el escritor, escribe la clara y contundente respuesta de Juan el Bautista, versículo 20. Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista debía ya de ser consciente de los rumores. Por eso él contesta directamente, yo no soy el Cristo. Esto es un poco como cuando le preguntas a tus hijos, ¿qué estás haciendo? Y te dicen, yo no he sido, ¿verdad? Porque saben qué les vas a preguntar. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Esta palabra Cristo, cada vez que dices la palabra Cristo, estás hablando griego, ¿lo sabías? Porque la palabra Cristo es la palabra griega, es la palabra hebrea, Mesías. Cuando dices Mesías es hebreo, cuando dices Cristo es griego, así que ya sabes por lo menos 2 idiomas más el galego y el castellano, 4, fíjate. Esta palabra Cristo hace referencia a aquel profetizado, aquel que iba a ser escogido para venir a liberar al pueblo de Israel. Y Juan el Bautista indica, yo no soy ese Mesías, ese Cristo que buscáis. Entonces, ahora dice el versículo 21, y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. Continúa, dice, ¿eres el profeta? Juan el Bautista responde con un profundo y teológico no. No lo soy. Los judíos esperaban la aparición de Elías, realmente. ¿Por qué? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Además, el Señor Jesús llamó a Juan el Bautista Elías y comparó a ambos profetas, tanto por probablemente su aspecto personal, pero también por su ministerio de llamar al pueblo al arrepentimiento. Y Juan el Bautista reconoce acertadamente, yo no soy literalmente Elías, no. Y también reconoce, yo no soy el profeta. Este profeta probablemente se refiere al profeta del que escribió Moisés. Si vas a Deuteronomio
allí atrás, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Este profeta apunta en última instancia a Jesús como el profeta con P mayúscula. Pero Juan el Bautista reconoce, yo no soy ni el Cristo, yo no soy Elías, tampoco soy el profeta. Juan el Bautista es un buen representante de Cristo y él sabe cuál es su lugar. Él está allí para apuntar al Salvador, no apuntarse a sí mismo. Tengo un querido amigo pastor que siempre me suele decir, yo he escrito un libro. He escrito un libro y el libro se titula Ubícate. Y el libro solo tiene una página dentro. ¿Y sabéis lo que dice la página dentro? Ubícate. Y lo que este amigo quiere decir, medio en serio, medio en broma, es que él a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio se ha encontrado con numerosas personas que no se ubican bien o no entienden cuál es su lugar. Son estas personas que pretenden enseñar a Noé de la lluvia, ¿verdad? Y no son humildes para entender cuál es su lugar en su trabajo, o su lugar en su familia, o su lugar en la iglesia, o su lugar en la sociedad. Pero Juan el Bautista está perfectamente ubicado. Él es un hombre humilde que sabe cuál es su misión y a quién representa, ni más ni menos. Por eso cuando los judíos, versículo 22, fijaos, le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan el Bautista responde humildemente, versículo 23, fijaros. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no soy más que una voz que viene y se va, y que apunta al Verbo, que apunta a Dios mismo. Soy un mero mensajero, yo soy un mero representante del Rey. Juan el Bautista es humildemente consciente de quién es. Él no tiene un alto concepto de sí mismo, sino que Juan el Bautista tiene un concepto realista de sí mismo. ¿Por qué? Porque él tiene un concepto alto de Jesús. Juan el Bautista apareció para preparar el corazón de un pueblo rebelde, de un pueblo apóstata que había olvidado a Dios. Israel es un desierto espiritual que necesita reverdecer con la proclamación del único Dios verdadero, con la venida del Mesías, del Cristo. Y Juan el Bautista es enviado por Dios para preparar al pueblo. Juan pavimenta el camino. Como os he dicho, estamos buscando un local para nuestras reuniones y uno va aprendiendo muchas cosas y uno de los requisitos imprescindibles para tener un local de culto es allanar la entrada, ¿verdad? Aplanarla y evitar escalones para que las personas con movilidad reducida puedan entrar sin inconvenientes, ¿verdad? La misión de Juan el Bautista es la de allanar, la de espiritualmente pavimentar el camino para la llegada no de una persona con movilidad reducida, sino la llegada del Rey de Reyes, del Mesías, del Cristo, del Dios hombre que viene a salvar. El versículo 24 dice el apóstol Juan, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto nos da a entender que a Juan el Bautista no le importa quién esté delante de él. Aún los propios y poderosos fariseos, este cuerpo de élite política y religiosa, esta autoridad teológica de Israel, ellos podrían perfectamente destruir a Juan el Bautista. ¿Recordáis quién era el padre de Juan el Bautista, por cierto? El padre de Juan el Bautista era un sacerdote, Zacarías. Sería entonces una deshonra familiar
tener problemas con ellos. Sería una desgracia para su ministerio, podemos pensar, porque el pueblo respetaba tremendamente a los fariseos. Pero esto no le importa a Juan el Bautista, porque su visión de Cristo se eleva por encima de cualquier deseo personal. Su concepto del Señor es mucho más alto que su concepto de sí mismo o de lo que otros puedan hacerle o pensar de él. Juan el Bautista está dispuesto a sufrir las consecuencias a causa de sus convicciones. Él va a proclamar el mensaje de arrepentimiento que apunta solamente a Dios, porque Juan es su representante. No importa quién esté delante de él, Jesús es digno. La tensión va en aumento en este interrogatorio. ¿Y cuáles agentes de la KGB rusa, verdad? Los fariseos buscan sonsacar información a Juan el Bautista, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Si tú eres un don nadie, ¿qué haces tú? ¿Quién te ha dado a ti permiso para bautizar? Los fariseos realmente están ninguneando a Juan el Bautista, están profundamente irritados, están escandalizados. ¿Y por qué? Hemos de saber que los judíos en este tiempo bautizaban. Juan el Bautista no inventó el bautismo. Los judíos ya bautizaban como un símbolo de arrepentimiento, sumergían a la gente en el agua, como este símbolo de limpieza espiritual. Pero fijaros, los judíos solo bautizaban a prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un no judío que se convertía al judaísmo. Pero es que, hermanos, Juan está bautizando ¿a quién? A judíos. Juan bautiza a judíos y esto es un insulto. Esto es una afrenta para los religiosos de la época que ellos se veían como judío, buen judío que eran, se veían como pueblo de Dios y por tanto no tenían ninguna necesidad de ser bautizados. Ellos pensaban, bueno, si yo ya soy pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo escogido, yo no necesito ningún arrepentimiento, pensaban. Yo ya pertenezco a Dios. Nada más lejos de la realidad. Juan les respondió diciendo, versículo 26, fijaros, yo bautizo en agua, pero entre vosotros hay uno, o está uno, a quien no conocéis. Fijémonos cómo Juan sigue apuntando a Jesús y no se apunta a sí mismo, porque su mayor interés es que conozcan a Jesús, al Salvador. Él es un mero heraldo, es un mero representante. Sí, yo bautizo con agua. Fui llamado por Dios para hacerlo, pero entre vosotros ya está a quien este bautismo de arrepentimiento apunta. Está, versículo 26, uno a quien no conocéis. No conocéis. Los fariseos ni habían identificado aún quién era este de quien Juan el Bautista hablaba. Y como veremos, la mayoría de los fariseos no va a reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, como el Cristo. No le van a reconocer como el Salvador que es. Pero Juan el Bautista, fijémonos, solo tiene palabras de alabanza para su Señor. Versículo 27. Él es el que viene después de mí. Como Juan ya había dicho anteriormente, Juan el Bautista reconoce que sí, él había comenzado su ministerio antes de Jesús, pero él no era nadie en comparación con el que estaba por llegar. Él es un silbido efímero, comparada con la voz del Verbo poderoso, el eterno, el infinito, que es Cristo, que está por llegar. Fijaros cómo dice el versículo 27, dice,
a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. En una sociedad acostumbrada a la dinámica del maestro y el discípulo, los discípulos solían realizar tareas para ayudar a sus maestros, a sus mentores, pero jamás se les ocurriría a un discípulo desatar la correa de unas sandalias polvorientas, sucias y probablemente olorosas, que todo hay que decirlo, de su maestro. Esa tarea estaba encomendada al más humilde de los esclavos. Pero con todo, el concepto de Juan el Bautista acerca de Cristo es tan alto, es tan sublime, que ni se siente digno de realizar tan minúscula y degradante labor. Para Juan el Bautista sería el privilegio de su vida hacer esto a Jesús, porque Jesús es el Salvador. Él es el Dios hombre, Él es el único Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Juan no hace más que ser un siervo inútil haciendo la tarea encomendada de llamar al arrepentimiento y bautizar, como dice el versículo 28, en Betania, al otro lado del Jordán. Su ejemplo de humildad, hermanos, surge de un concepto supremo de Jesús. Este alto concepto de Cristo le mueve entonces a testificar, a apuntar con fidelidad al Señor Jesús. Fijaos el énfasis del apóstol Juan, el escritor. Un énfasis interesante. Yo no soy el Cristo, escribe. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo bautizo en agua. Yo no soy digno. Pero Él es el Dios encarnado. Pero Él, no hay otro como Él. Es único. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. No soy digno de respirar el aire que respira. Hermano, hermana, voy a hablar como un comercial. Te garantizo al 100% que cuanto más conozcas al verdadero Jesús, tu concepto de Él no va a disminuir, sino que va a mejorar, a aumentar. Te lo garantizo. Te garantizo que si lees la Biblia, tu asombro y tu admiración y tu temor reverente van a ir en aumento acerca de Jesús. Y cuanto más y mejor entonces, cuanto más y mejor concepto tengas de Él, mayor y mejor será nuestra convicción de testificar, de decir a otros quién es Él. ¿Quién no quiere hablar de la mayor y mejor y más gloriosa e inimitable persona de la historia? ¿Quién no va a querer hacer esto? Si tienes hijos o nietos o tienes sobrinos, ¿no te enorgullece hablar de ellos, verdad? Si conoces a una buena persona y si además es importante o famosa, ¿no te gusta hablar cosas buenas? Y yo le conozco. Yo le conozco. Es increíble esta persona. ¡Qué majo es! Pero si hasta tenemos palabras de alabanza para esa Thermomix, hermanos, o para esa freidora de aire caliente tan sana que consume tan poco, ¿verdad? Qué bien la vendemos a nuestras amigas y amigos. O esa marca de automóviles, o esa lavadora, es eterna. Esta es eterna, cómprate esta marca, ¿verdad? O alabamos a tal jugador o a este personaje famoso, todo bien, bueno, pero ¿qué concepto tienes de Jesús? Apunta tu vida a Él, apuntan tus palabras a Él, apunta tu ejemplo a Él, apunta tu testimonio al único Salvador. Reconocemos, o yo reconozco al menos, cuánto pienso en mí mismo,
cuando estoy hablando de Jesús a un no creyente, ¿verdad? Nos cohibimos, porque somos conscientes o bien de que estamos trayendo un mensaje que puede ofender. ¿Me equivoco? O porque pensamos que yo no tengo la labia, yo no tengo la capacidad suficiente, o pon la excusa que quieras. Pero mirad, si un hombre como Juan el Bautista, quien más que un predicador tenía aspecto de cavernícola, porque os voy a engañar, si este hombre vestido con piel de camello, que comía insectos en el desierto, si este hombre supo ubicarse y comprendió su lugar y comprendió su misión y comprendió perfectamente a quién representaba, y si este hombre tenía un concepto tan alto de Cristo que obedeció fielmente y sin rechistar, y este hombre fue un instrumento usado por Dios para testificar de Cristo, ¿qué excusa tenemos nosotros hoy? Sí, el apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué quiere decir Pablo? El tesoro es el Evangelio. Tenemos el Evangelio en vasos de barro. Y por vasos de barro, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, prácticamente está diciendo, somos una palangana. Y no creo que os tenga que explicar a estas alturas para qué se usaba una palangana en esa época, ¿verdad? Si luego quieres venir a preguntarme, te lo puedo explicar. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos débiles, somos insuficientes. Nosotros no salvamos a nadie. Pero como Pablo dice, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tienes un alto concepto de quién es Jesús, tendrás un humilde y un correcto concepto de ti mismo y comprenderás que no se trata de ti. No se trata de ti, no se trata de mí, sino de obedecer y glorificar a Dios, no a nosotros mismos, ni de quedar bien con la gente. Es entonces nuestra motivación, hermanos, poner el foco sobre Jesús, porque en sí le conocemos y le adoramos, y queremos que Él y no nosotros sea el héroe de la historia. ¿Es Él tu motivación? Porque nunca vamos a encontrar una falla, un problema en Él. Él supera y superará con infinitas creces todas nuestras expectativas. Jesús es Dios y nosotros somos meros vasos de barro, pero, hermanos, el glorioso Evangelio, ¿verdad? Somos vasos de barro que Él ha amado hasta la muerte. Entonces, ¿quieres crecer en tu admiración por Cristo? Tienes que ir a la palabra de Dios. Crece en tu concepto de quién es Jesús, aquel que el Antiguo Testamento apunta a Él y el Nuevo Testamento revela quién es Él. Y sólo así descubrirás y admirarás más y más quién es Él y lo que Él ha hecho. Pero para eso tienes que conocerle. Y hermanos, nuestro testimonio de Cristo y su obra de salvación a otros será más exitoso cuando nuestro concepto de quién es Él crezca más y más. Tengamos un alto concepto de Jesucristo y así seamos unos fieles representantes de Él. Estamos viendo dos rasgos fundamentales de un creyente que desea ser un fiel representante de Cristo del mundo. Hemos visto que primero, en el ejemplo de Juan el Bautista, hemos de tener un alto concepto de Cristo, ¿verdad? En segundo lugar, hemos de tener un claro concepto de Cristo, número 2. Un claro concepto de Cristo, versículos 29 al 34. Un alto concepto de Cristo es alimentado por saber con toda claridad quién es Él. Y como hemos visto, Juan el Bautista no tenía ninguna duda.
Y ahora el escritor, Juan el apóstol, en su deseo de seguir desplegando la gloria de Jesús, él continúa con la narración del concepto de Juan el Bautista acerca de Jesús. Versículo 29, dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo tiene meridianamente claro. Es por esto que cuando ve a Jesús el día después de este interrogatorio de los fariseos, solo puede exclamar con toda claridad: he aquí el Cordero de Dios. Aquí está. Y con esta expresión Juan el Bautista hace dos cosas, fijaros. Primero, Juan el Bautista está mirando hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? Juan el Bautista conoce el Antiguo Testamento y relaciona a Jesús delante de él con estos corderos que la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento pedía que se sacrificaran. Y relaciona a Jesús con ese carnero que sustituyó a Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Y relaciona a Jesús con las palabras de Isaías en Isaías 53:7, 700 años antes de Jesús, dice que como cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista mira hacia atrás y relaciona al Cordero Jesús con C mayúscula, con los sacrificios del Antiguo Testamento, pero también mira hacia adelante. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Juan el Bautista mira hacia adelante, mira el sacrificio de Jesús que está por venir. Él va a morir en una cruz por el pecado del mundo. La cruz de Cristo, hermanos, la cruz de Cristo tiene el poder para salvar a todo aquel que cree en Él. Jesús es suficiente para rescatarte de la condenación eterna, a ti, a toda persona. No hay distinción de raza, no hay distinción de sexo, no hay distinción de tu condición social, no importa de dónde vengas. Jesús tiene poder para perdonar. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuándo los hayas cometido, ni cómo los hayas cometido. La misericordia de Dios es para ti, hoy, en esta mañana, es para mí. Lo que tienes que hacer es creer que Él es Jesús, Él es el único Salvador, y responder a su llamado de salvación. Recibirle y recibir el derecho increíble de ser hijo de Dios, de enemigo a hijo de Dios. Pero para esto has de tener muy claro quién es Jesús. Este Jesús. Jesús el de la Biblia. No el que pinta la sociedad. No el que pintan sectas o religiones, sino el Cristo verdadero que tenemos aquí y solo aquí en este libro. Juan el Bautista tiene un concepto alto y claro de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fijaros, no dice Él es un cordero, dice el Cordero. Él es el único, Él es el suficiente para salvar. El apóstol Juan lo que hace aquí es repetir a Juan el Bautista de nuevo esta humilde frase ahora, que pone a Juan el Bautista en su lugar y a Jesús en su lugar, versículo 30, ¿recordáis? Este es aquel de quien yo dije, está hablando Juan el Bautista: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esta frase ya la había dicho en el versículo 15 y significa: yo vengo antes cronológicamente, yo soy mayor que él. He nacido antes que Jesús, humanamente hablando. Mi ministerio comenzó antes, pero él, su rango, su importancia es infinita comparada conmigo. Él es más importante que yo, él es eterno, yo soy temporal. Versículo 31, y yo no le conocía.
pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Lo que Juan el Bautista dice aquí es sorprendente. Y quiero que recordéis una cosa. Juan el Bautista y Jesús son primos, realmente, son parientes. No sé si pasaron veranos juntos, no sé si fueron juntos a campamentos, no lo sé, pero son parientes, son medio primos. Y sería muy sorprendente que no se conocieran, ¿verdad?, desde pequeños. Pero lejos de especular, lo que el texto dice es que el ministerio de Juan de bautizar, además de apuntar al arrepentimiento, fue dado para que el propio Mesías Jesucristo fuera presentado en sociedad. Entendemos pues que Juan el Bautista probablemente, por ser familiar, conocía a Jesús durante años, pero él no supo que su primo realmente era el Cristo hasta que Dios se lo reveló. Puestos a especular, me imagino, ¿os imagináis la cara de Juan el Bautista? Mi primo, dices, que mi primo es el Mesías. Ya decía yo que nunca le dieron unos cachetes, que siempre obedecía y se posó sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es interesante porque el apóstol Juan aquí, a diferencia de otros evangelios, no nos narra per se la escena del bautismo de Jesús, pero escoge este momento para informarnos de que Dios Padre, en algún momento antes del bautismo, reveló a Juan el Bautista de qué manera iba a distinguir, a reconocer, a identificar al Mesías. Así dice que Juan el Bautista da testimonio y explica de qué manera tuvo la certeza de que Jesús era el Cristo. Y Juan lo sabía primero porque había sido profetizado. Isaías profetiza, capítulo 11 y capítulo 42, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero es que Juan el Bautista lo vio con sus propios ojos. Dice el texto que Juan el Bautista estaba con Jesús bautizándole y vio descendiendo al Espíritu Santo del cielo como paloma, y se posó y permaneció sobre Jesús. Este evento, este descender del Espíritu indica que hay una nueva era que va a comenzar. Inaugura la venida del Hijo de Dios y una nueva era, y Juan el Bautista es el privilegiado en primera persona de testificar de él, del Mesías, a un pueblo incrédulo. Juan el Bautista entonces identifica lo increíble de este momento y identifica a Jesús como el Mesías gracias a las palabras del que le envió a realizar su servicio de predicar y bautizar. Dios mismo le dijo. Ese, versículo 33, fijaros, ese sobre el que venga el Espíritu Santo, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de ir con nuestros hijos a Disneyland, en Los Ángeles, increíble, un lugar increíble, un lugar de tremenda diversión, pero os aviso, como padres, no es fácil mantener a todos tus hijos cerca de ti cuando tienes a miles y miles de hijos cerca de ti. Así que lo que hicimos fue ir a una tienda y comprar las camisetas de color más chillón que encontramos. Naranja, gafas de sol. Increíble. Un poco hortera, pero fue una manera muy buena de identificar a nuestros hijos en medio de miles y miles de personas en este lugar de tanta diversión. Y no es que Dios iba a perder a Jesús entre la multitud y por eso tenía que identificarle con el Espíritu Santo, sino que Juan el Bautista sí debía identificar con toda claridad que este hombre al que estaba bautizando, y él había bautizado a muchos hombres, pero este específicamente era el Mesías, porque Dios le había dicho: el Espíritu Santo descenderá sobre él. Entonces, sabiendo quién es Jesús,
verdaderamente el Cristo, el Mesías, el Salvador, lo que Juan el Bautista va a hacer ahora es predicar con toda claridad y certeza quién es Él. Y fijémonos una vez más, lo que Juan ya ha hecho anteriormente, el escritor, la absoluta superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, bautiza con agua, un símbolo de arrepentimiento externo, pero dice que este bautismo, entendemos, es un bautismo inferior, digamos. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Qué dice el texto? Versículo 33. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Esta expresión indica que de la manera que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, de igual manera, todo aquel que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, toda persona que cree en Él, también recibirá el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Este bautismo identifica a este hombre. El bautismo del Espíritu Santo te identifica, creyente, a ti y a mí, como somos una nueva creación en Cristo. Hemos sido sellados, Efesios 1, marcados, asegurados en la salvación. El Espíritu Santo ahora habita en el creyente. El agua limpia externamente, ¿verdad? Eso esperamos. Pero el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo limpia el alma para siempre gracias al sacrificio de Jesús y su resurrección gloriosa. Jesús bautiza, sella en el Espíritu Santo, confirma la salvación de esa persona. Y yo le he visto, versículo 34. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por favor, observemos este texto que estamos considerando. Y observemos cómo todo este texto, que es largo, lo puedes leer si quieres después más, pero está plagado de verbos que explican vívidamente el evangelismo de Juan el Bautista. Fijaros, os lo digo. Versículo 19, el testimonio de Juan. Versículo 20, confesó. Versículo 21, Juan dijo. Versículo 22, Juan dijo. Versículo 23, Juan dijo. Versículo 26, Juan respondió diciendo. Versículo 29, dijo. Versículo 30, yo dije. Versículo 32, dio también testimonio diciendo. Versículo 34, le he visto y he dado testimonio. Evangelizar, hermanos, es decir, testificar. Se trata de hablar de Cristo. Y esto me lleva a pensar en este tremendo daño evangelístico que ha hecho esta popular frase en nuestros círculos evangélicos. Y me refiero a esta frase, predica el Evangelio, y si es necesario, usa palabras. ¿La habéis oído antes? Imagínate entonces a Juan el Bautista, enviado por Dios para proclamar la verdad. Imagínatelo. En lugar de confrontar a los fariseos que vienen, imagínate a Juan el Bautista decir, queridos fariseos, sentaros conmigo a comer este caldo de langosta. Yo lo que quiero que veáis es que yo no soy un bicho raro. Somos realmente tú y yo, vosotros y yo, colaboradores. Yo lo que os ofrezco, lo que ofrezco a la gente es una vida feliz. Yo quiero que la gente sea relevante en la sociedad. Quiero que podamos marcar la diferencia en este mundo. Mi mensaje es un mensaje de esperanza. Realmente no tenemos que hablar del pecado. No tenemos que hablar de arrepentimiento. No tenemos que ofender a la gente. ¿Os imagináis? Imagínate a Juan el Bautista, en lugar de dar testimonio y llamar al arrepentimiento, imagínate a Juan pasando tiempo haciendo obra social. Ropero especializado en piel de camello, ¿verdad? Taller de defensa personal, no te dejes cortar la cabeza.
clases de hebreo avanzado. Hermanos, todo esto está muy bien. Y la iglesia hemos de hacer buenas obras. Amén. Pero, hermanos, predicar, evangelizar, necesariamente implica decir palabras. Predica el evangelio. Necesariamente la palabra predicar significa hablar. Predica el evangelio, si es necesario, usa palabras, tiene el mismo sentido que decir come, y si es necesario, abre la boca. No tiene ningún sentido. Nuestro esfuerzo evangelístico comienza con un alto concepto de Cristo que surge de un concepto claro desde la palabra de Dios de quién es Él, que nos va a llevar a hablar sin un ápice de vergüenza y decir, como Juan dice, versículo 34, este es el Hijo de Dios y no hay otro como Él. Él es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Es aquel que tiene una perfecta, íntima comunión con el Padre, puesto que Él es Dios. Y hermanos, Juan el Bautista entendió perfectamente su llamado. Él quiso ser un testigo fiel de Cristo, del único Dios. Y nosotros hoy hemos de entender que nuestro llamado pasa por tener un concepto alto de Cristo que surge de un conocimiento cristalino, claro, de Dios y su palabra. Y cuando tenemos esto, conocemos quién es Cristo desde su palabra y cuál es nuestra misión. ¿Sabéis qué es lo que va a ocurrir? Bueno, os digo qué es lo que no va a ocurrir primero. No ocurrirá que queramos vivir honrando a Dios y siendo un buen ejemplo a otros y nada más. Esto no debe ocurrir. Hermano, hermana, nadie, voy a decir esto clarísimamente, nadie se ha convertido, ni se va a convertir viendo tus buenas obras o mis buenas obras. Nadie se va a convertir ni se ha convertido de tu ejemplo. De la misma manera que nadie es salvo admirando la creación. Solo Cristo salva. Como dice Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Cristo. Hermanos, Cristo es conocido. Cristo salva cuando es proclamado con la boca de hombres y mujeres que tienen un alto y claro concepto de Él y que obedecen al llamado alto y claro de evangelizar. Hermanos, Cristo se proclama con palabras. La iglesia dice, la iglesia habla, la iglesia responde, la iglesia defiende, la iglesia da testimonio y evangeliza. Iglesia, es decir, tú y yo, hermanos, somos llamados a conocer claramente quién es y qué es lo que Cristo ha hecho. Y somos llamados entonces a proclamar el evangelio de salvación. Y el evangelio se proclama con nuestra boca. Con la tuya y con la mía. La Biblia dice que eres pecador. Dios te llama a arrepentirte. Dios te ama. Cristo es Dios. Él te ofrece perdón. No hay pecado suficientemente grande que Él no pueda perdonarte. Decimos esto con nuestra boca, hermanos. Ven a Cristo. Decimos, hablamos de Él. E indudablemente, amén, nuestras buenas obras son instrumentos que Dios utiliza para causar y provocar esta conversación urgente e inevitable. Pero aunque nos cueste relaciones o crítica u oprobio, aunque estemos ante los poderes religiosos o políticos de la época y nos entre el hipo como a mí, ¿verdad? Como veíamos la semana pasada a Pablo ante Agripa en Hechos 26, aún y con todo, hermanos, el pueblo de Dios habla, testifica, defiende, persevera y proclama que solo hay un Dios y es Jesús. Y solo en Él hay perdón de pecados. Amén.
Y no nos confundamos, ni tú ni yo somos la solución a los problemas de nadie. No lo somos. Ni tú ni yo podemos salvar a nadie. De la misma manera que Juan el Bautista, aún bautizando, no salvó a una sola persona. Solo Cristo salva. Nosotros apuntamos a Cristo, representamos a Cristo. Entonces nuestras obras y nuestro testimonio y nuestra voz en este desierto, que es nuestra sociedad, apuntan al Salvador Jesús, que sí salva. Como dice un predicador, nosotros solo pulsamos la alarma y esperamos que la gente salga del edificio en llamas. Ni tú y yo sabemos cómo la alarma funciona. Ni podemos hacer que la gente corra a ponerse a salvo, pero sí que apuntamos a la salvación, ¿verdad? En nuestra debilidad, así es. Con nuestras deficiencias tenemos este tesoro en vasos de barro. Por tanto, proclamamos sin vergüenza, sin tapujos, apuntamos a Jesús. En medio de nuestras inseguridades o necesidades, hemos de olvidarnos de nuestro interés personal o qué pensarán los demás y tener un alto y claro concepto de quién es Jesús para que podamos hablar de Él a los demás. Todo esto pasa por aprender de Cristo con claridad desde su palabra, leer, meditar, ser confrontados con nuestra realidad y nuestro pecado y admirarnos más y más de quién es Él. Y es solo desde la Biblia, hermanos, que nuestro concepto de Dios va a crecer más y más, y nunca, jamás, en toda la eternidad, va a dejar de crecer este concepto de Dios. Y esto de motivarnos hoy a proclamar con denuedo, con valor, sin avergonzarnos, que Dios salva. Y si aún todavía no lo hacemos, y si todavía tú y yo nos avergonzamos a veces, ¿verdad? Y no aprovechamos las oportunidades que tenemos continuamente, aún en ese momento encontramos la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesús. Su perdón es constante y ha de motivarnos a aprovechar la siguiente oportunidad de testificar alto y claro, para finalmente, hermanos, descansar en su soberanía para salvar. Hay una de mis parábolas favoritas, solo es contada por el evangelista Marcos en el capítulo 4, y ya lo he compartido con vosotros anteriormente. En Marcos capítulo 4, versículo 26, encontramos esta mini parábola que cuenta que un hombre, un agricultor, entendemos, echa una semilla en la tierra. Y Jesús cuenta en esta parábola cómo este hombre, a continuación, sorprendentemente, se echa a dormir, ¿verdad? Se echa a dormir, sigue con su vida rutinaria, para de repente ve que esa semilla brota y crece, y Jesús dice, ¿cómo crece? El hombre no lo sabe. No lo sabe. Él ha echado la semilla, no sabe cómo crece. Así que de la misma manera que el apóstol Juan ya nos dijo, versículos 12 y 13, que Dios produce salvación, Marcos nos dice, solo Dios es soberano para salvar. Nosotros tiramos la semilla, el tesoro, proclamamos el Evangelio, ¿verdad? Y esperamos en Él. Nosotros pulsamos el botón de alarma y descansamos en la obra poderosa y misericordiosa de Dios a través del Evangelio. Un Evangelio que nosotros, su iglesia, somos llamados a testificar fielmente. Y queremos caracterizarnos por estos rasgos que nos muestra el texto. Queremos tener un concepto alto, tremendamente alto de quién es Jesús y tremendamente claro para así entonces, sin temor, sin vergüenza, apuntar a los demás a nuestro Señor Jesucristo, porque es solo Él, hermanos,
Él es el Salvador, Él es el Señor y nosotros le representamos. Proclamemos a Cristo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, tú nos has amado y nos has separado para anunciar tus virtudes, como dice Primera de Pedro. La Iglesia existe para anunciar quién es Dios. Y, Señor, esto nos humilla tremendamente, a mí me humilla, porque muchas veces no anunciamos, no aprovechamos las oportunidades y, Señor, tú nos has confrontado con la realidad del texto, con este hombre, Juan el Bautista, solo ante el peligro, ante los poderes de la época y él tenía un concepto tan alto de ti, oh Señor, y tan claro que él proclamó con valor: este es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, esto ha de motivarnos a crecer en nuestra imagen de quién eres tú y la realidad de la palabra de Dios que nos apunta a ti, y esto ha de motivarnos entonces a hablar a los demás de quién eres tú. Y sí, amén, hacer buenas obras, cuidar al huérfano y a la viuda, como dices, pero acompañado con las palabras de tu iglesia que está aquí en este mundo para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Te proclamamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús.